Hola amigos, compañeros y amantes de la programación. En este video les voy a mostrar la resolución del primer parcial del turno tarde de la Tecnicatura Superior en Programación. Lo primero para analizar es el enunciado. El enunciado está muy claro. Hay que leer atentamente el enunciado y hacer las cosas paso a paso, como dice acá. En el parcial nos dieron un tiempo de 4 horas. No voy a hacer un video de 4 horas. En 15 minutos tiene que estar listo. Y tratando de despejar las dudas, eh, vamos a ello. Vamos al NetBeans, New Project. Programa parcial. Voy a cerrar estas. Debería haber cerrado. Listo. Acá tenemos el main. Así que vamos a ver qué dice la primera pregunta. Dice: desarrolle la clase prestación que contiene los siguientes atributos: in código, string descripción y float monto. Vamos acá, new class, prestación. Entonces, ¿qué tenía? Código, descripción y monto. Bueno, private in código, private string descripción y private float monto. Ni más ni menos. Es lo que dice el enunciado, así que eso solamente vamos a hacer. Y le vamos a crear los setters, los getters. Vamos a imprimir los setters y los getters. Alt, insert, getter and setter, de todo. Alt, insert, constructor, de todo. Alt, insert, toString, de todo. Listo. Así quedaría el código del punto número 1. Ya tenemos un punto. Vamos a ver qué dice el enunciado. Desarrolle la clase paciente que contiene los siguientes atributos. Bueno, vamos acá, new Java class, paciente, voy a copiar acá el enunciado. Ahí está, para tenerlo acá. Listo. Dice: desarrolla la clase paciente que contiene los siguientes atributos: DNI, nombre, apellido, cobertura de obra social, prestación y cantidad de sesiones. Bueno, vamos a hacer los atributos correspondientes. Private int DNI, private string nombre, private string apellido, private int cobertura obra social. En donde
dice cobertura obra social, lo que vamos a guardar es un int que va a ir del 0 al 100. Si es 50 va a ser que la obra social te cubre el 50%, si es 30 te cubre el 30% y si es 0 es que no te cubre nada, digamos. Y ahora dice prestación. Acá es donde la mayoría se equivocó porque pensaba que había que hacer un vector y no. Prestación, así que ponemos private prestación no tiene ningún error, falta un atributo que es cantidad de sesiones, private in cantidad sesiones. Y ahora lo que hay que hacer es lo mismo que en la clase anterior, setter and getters de todo, luego método constructor también de todo, y por último toString de todo. Perfecto, ya tenemos otro punto. Vamos a guardar siempre que hacemos algo, guardamos por la duda que se apague la máquina, uno nunca sabe. 3. Desarrolle la clase clínica que contiene el atributo paciente, que acá sí indica que es un vector. A diferencia de prestación, acá sí dice que es un vector. Así que vamos a desarrollar la clase clínica. Listo. Desarrolla la clase clínica que contiene el atributo pacientes, que es un vector. Entonces ponemos paciente vector pacientes, vector pacientes, y listo, ya tenemos otro punto. Vamos al siguiente punto. Desarrolla en la clase clínica un constructor que reciba un parámetro entero que defina el tamaño del vector pacientes. Ok, vamos a la clase clínica, public clínica, porque es un constructor de la clase clínica, entre paréntesis un entero cantidad pacientes. Un constructor que define el tamaño del vector pacientes. Perfecto. Entonces hacemos pacientes es igual a new paciente del tamaño cantidad pacientes. Listo, ya tenemos otro punto. Vamos al siguiente punto. Desarrolla en la clase clínica un método que recibe un paciente por parámetro y lo agrega al vector correspondiente. Bueno, esto es más de lo mismo que estuvimos viendo en clase, es un agregar paciente, digamos. Así que lo vamos a hacer. Public void agregar paciente. En paréntesis dice que tiene que recibir como parámetro un objeto de la clase paciente. Bueno, paciente P, vamos a poner. For, que va desde 0 hasta pacientes.length. If si pacientes en la posición i es igual a null, o sea que si pacientes en
0, cuando va a empezar el for y va a valer 0. Paciente en la posición 0 es nulo, sí. Entonces que pacientes en esa posición sea igual pacientes en esa posición sea igual a P. Break. Yo le pongo el break porque así lo vimos en clase, pero hay muchos que le ponen return u otras cosas. Yo acá estoy tratando de hacerlo como lo hacemos en clase y como lo dio el profe. Lo que hicimos acá fue recorrer el for. En el primer momento que encuentre un espacio libre, va a cargar ese espacio libre con el objeto que nosotros le pasamos por parámetro. Acá ya tenemos otro punto porque no hay que hacer más nada. Desarrolle en la clase clínica un método que devuelva el paciente que más pagó por sus sesiones. Acá también se complicó bastante para muchos. A ver cuánto tiempo da. 11 minutos. Bueno, yo pensé que iba a terminar en 15, parece que iba a terminar en 17. El enunciado dice: desarrolle en la clase clínica un método que devuelva al paciente que más pagó por sus sesiones. Bueno, hay que encararlo de esta forma. Nosotros tenemos el paciente y el paciente tiene una cantidad de sesiones y una cobertura de obra social. Y también tiene un objeto de la clase prestación, el cual tiene un monto. Entonces, para calcular, primero lo que tengo que hacer es ver cuál es el importe que pago cada cliente, cada paciente, perdón, cliente, paciente, ya es como que suena todo igual. El monto que pago cada paciente. Entonces hacemos un public float monto pagado por paciente. ¿Cómo calculamos este monto? Bueno, es fácil. Vamos a hacer float. Sabemos que lo que el paciente tiene que pagar es la cantidad de sesiones por el precio de la prestación menos el descuento de la obra social. Así que vamos a poner un float precio neto, y con este vamos a sacar cuánto sería sin el descuento. Precio neto sería igual a dis.cantidad de sesiones por prestaciones por dis.prestaciones prestación punto get monto. La cantidad de sesiones por el monto nos va a dar el precio neto que tiene que pagar el cliente. Exactamente. Después hacemos otro float y ponemos descuento. Es igual, y el descuento se saca en un porcentaje, así que se saca dis.get cobertura de obra social por precio neto
todo esto dividido 100. Ya sabemos cuánto es el descuento. Y ahora lo único que queda es hacer un float precio final, que sería igual a precio neto menos descuento. Con minúscula, listo. Cobertura, siempre tenemos que darle un valor, precio final. Listo. De esta forma sacamos cuánto es lo que paga finalmente este paciente, digamos. Ahora lo que quedaría sería comparar los precios, el monto que pagó cada paciente y ver cuál es el paciente que más pagó, qué es lo que nos pide. Para eso, en la misma clase paciente, lo que yo hice, se puede hacer de un montón de formas seguramente, es crear un constructor public paciente sin parámetros. Public paciente, vamos a ver cuáles eran los atributos. Ok. This.dni es igual a 0. Nombre es igual a vacío. Apellido también vacío. Cobertura obra social tiene que ser en el mismo orden que el otro constructor. DNI, nombre, apellido, cobertura, prestación, cobertura, cobertura obra social es igual a 0. Después prestación y cantidad de sesiones. Prestación es igual a null y cantidad de sesiones es igual a 0. Listo. ¿Por qué creamos este constructor sin parámetros? Es para que después nosotros podamos crear un objeto de esta clase para almacenar o para hacer una copia del objeto de la clase que tenga el paciente que más haya pagado. Suena medio trabalengua, pero ahora en la práctica lo vamos a ver mejor. Vamos a clínica, public string paciente que más pagó ¿y por qué string? Bueno, porque yo quiero devolver los datos, el nombre, el apellido, el número de documento, todos los datos del paciente que más haya pagado. Así que inmediatamente hago un string datos paciente es igual a vacío. Hacemos un for each y un if y decimos si paciente es diferente a null, acá en este caso también habría que hacer un float
mayor pago igual a 0. Acá nosotros vamos a almacenar y lo vamos a usar para comparar los diferentes pagos y para quedarnos con el mayor. Y acá en el if ponemos si paciente es distinto a null y paciente punto monto pagado por paciente es mayor a mayor pago, entonces, bueno, y acá falta otra cosa también que agregar. Acá tenemos que crear un objeto de la clase paciente para que cuando encontremos el paciente mayor, que mayor pago, que hizo el mayor pago, digamos, lo guarde en ese objeto que vamos a crear ahora y después podamos tirar sus datos, digamos. Así que vamos a crearlo. Paciente P es igual a new paciente. Acá se explica el tema del constructor que creamos recién en la clase paciente. Si nosotros no hubiésemos creado ese constructor, nosotros no hubiésemos podido llamar un objeto de esta forma. Porque con el constructor que crea automáticamente NetBeans, sí o sí vos le tenés que pasar los parámetros al objeto para que se pueda crear. Y con el constructor sin parámetros podemos crearlo de esta forma. Significa que creamos el objeto P de la clase paciente y que está vacío, como nosotros le inicializamos en la clase paciente. Así que si paciente es distinto a null y paciente.monte pagado por paciente es mayor a mayor pago, que en el primer caso va a ser mayor porque mayor pago vale 0, pero una vez que este monto mayor tome un valor, después va a cambiar solamente si otro cliente realizó un pago mayor todavía. Así que vamos a hacer que mayor pago sea igual a paciente punto monto pagado. Ahí estamos almacenando el monto que realizó el mayor paciente. Y hacemos que P, que es el objeto que creamos recién, sea igual a paciente. P, el que creamos recién. Y paciente vendría a ser el paciente que va haciendo en ese momento del for. Pongámosle que sea paciente sub 0, tiene un determinado monto, paciente sub 1, pero bueno, acá en el for each no lo muestra de esa forma, pero es lo mismo, es la misma lógica. Salimos del if, salimos del for y decimos que datos paciente es igual a p.toString. El toString del paciente nos vendría a devolver todos sus datos, su DNI, su nombre, e inmediatamente return datos paciente. Ya tenemos otro punto. A ver cómo dice otro punto.
Desarrolla en la clase clínica un método que devuelva el monto promedio de las bonificaciones de las obras sociales. Bueno, este punto es muy fácil y muy parecido al que acabamos de hacer recién. Vamos a la clase paciente y nosotros en la clase paciente hicimos este método, que era para ver cuál era el paciente que más había pagado. Bueno, entonces vamos a hacer un public float promedio, a ver cómo se llama, cómo dice el enunciado, promedio de bonificación de la obra social. Promedio bonificación obra social. Lo primero que tenemos que, esto debe ser bonificación obra social. Lo que vamos a hacer en la clase paciente es ver cuánto nos cubrió la obra social. Y después, en la clase clínica, vamos a juntar lo que le cubrió a todos y lo vamos a dividir por la cantidad de pacientes y así nos va a dar el promedio. Pero acá es igual que arriba. Lo primero que tenemos que hacer es saber el precio neto y con el precio neto sacar el descuento. Y una vez que tenemos el descuento es lo que nos cubrió, así que devolvemos el descuento, así de fácil. Ahora vamos a la clase clínica y acá sí, public float promedio descuento obra social. Y ya tenemos el dato fundamental. Creamos un float suma, que va a ser que va a sumar todos los descuentos. Float suma igual a 0, que se va a sumar los descuentos, y un contador igual a 0 nos va a sumar la cantidad de pacientes. Hacemos un for each y un if y decimos si paciente es distinto a null, suma es más igual a paciente punto bonificación de obra social. C más más. El primero nos suma las bonificaciones que fueron haciendo los clientes y el segundo nos va contando la cantidad de pacientes, pacientes. Y eso sería todo. Ahora tenemos que sacar el promedio. Float promedio es igual a suma dividido C. Return promedio. Y listo. Lo tenemos todo hecho, digamos. Es así de sencillo. Hay que seguirlo el enunciado paso a paso. En el método main, crear un objeto clínica, agregue 4 pacientes y muestre en la pantalla lo que devuelve la ejecución de los puntos 6 y 7 del enunciado. ¿Cuánto tiempo va? 29 minutos. Se me estiró un poquito. Bueno, es mi primer video, espero que lo vea alguien y que le sirva también a alguien. Vamos al main, diría el negro. Y un segundito. Hola.
Hey, sí. ¿Qué? Bueno, vamos a terminar rápido, ya es tarde y la gente quiere dormir, me van a echar a patadas de acá. Bueno, vamos al main y rápidamente scanner cs es igual a new scanner punto coma, new scanner de paréntesis system punto in. No está haciendo un error, es porque quiere que importemos la biblioteca correspondiente. Listo. ¿Cuál sería lo siguiente? Hacemos un south. Esto me gusta hacer a mí personalmente siempre. South. Bienvenidos a la click. Iba a poner biblioteca 2.0. Listo. Lo siguiente vendría a ser otro south. Ingrese cantidad pacientes. Hacemos un in can pacientes que sea igual a sc.next int. Next int. Ya con este dato podemos crear un objeto de la clase clínica, así que vamos a hacer clínica c es igual a new clínica entre paréntesis cantidad pacientes. Listo. Seguimos y vamos a hacer un for, perdón, pum, que vaya hasta cantidad pacientes. Listo. Y acá es cuestión de so ingrese DNI. In era DNI, así que in DNI es igual a sc.nextIn. So ingrese nombre string num es igual a sc.next. So ingrese apellido string ape es igual a sc.next. Apellido, vamos a ver, paciente, como consigue apellido, cobertura de obra social. So ingrese cobertura obra social, puntos, acá hacemos un simbolito de porcentaje porque lo que nos pide es un porcentaje, así que ponemos in cobertura es igual a sc.next. Vamos a ver qué sigue. Cobertura, prestación, cantidad de sesiones. Acá vamos a hacer un comentario. Ahora hay que pedir que ingrese datos de la prestación correspondiente, así que vamos a ver cómo está
el constructor de la prestación para ponerlo en el mismo orden y cuando lo vayamos a armar que no tengamos ningún problema. Código, descripción y monto. So, ingrese código prestación. Int code prestación es igual a sc.next. So, ingrese descripción de la prestación. String descripción es igual a sc.next. Y por último, so, ingrese monto de la prestación. Float monto prestación es igual a sc.nextFloat. Y hasta acá están los datos de la prestación. Pero nos está faltando un dato que vendría a ser cantidad de sesiones. Así que lo vamos a pedir. So, ingrese cantidad sesiones. Ingrese cantidad de sesiones es un int can sesiones es igual a sc.next. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto de la clase prestación. Vamos a poner prestación prest es igual a new prestación y entre paréntesis ponemos código prestación, coma, descripción, coma, monto prestación. Tenemos el objeto creado y ahora con el objeto creado de prestación que se llama prest vamos a poder recién crear el objeto de paciente. Paciente pas es igual a new paciente. Abrimos paréntesis y empezamos a ver cuáles son los atributos, cuáles deberían ser los datos en el mismo orden que el constructor que tenemos que usar para armar este objeto de la clase paciente. Y son DNI, nombre, apellido, cobertura, prestación recién y cantidad sesiones. Punto y coma. Perfecto. Y ahora lo más importante o cuán importante como las demás cosas es C, que es de clínica, punto C es del objeto clínica que creamos acá, clínica C, new clínica. Así que vamos a instanciar C punto agregar paciente y automáticamente me agrega el paciente que nosotros acabamos de crear. Y listo. Después el enunciado dice
En el main agregué los pacientes, devuelvo la ejecución de los puntos 6 y 7 del enunciado. El 6 decía el paciente que más pagó sus sesiones y el 7 el monto promedio. Entonces ponemos un show, el paciente que más pagó es, dos puntos, concatenamos con C punto, clínica punto, paciente que más pagó. Y el otro vendría a ser un show, el promedio de bonificaciones es, dos puntos, concatenamos C punto, promedio descuento de las sesiones. Y listo. Ya está todo el programa hecho. No sé, yo capaz que lo digo como si fuera tan fácil, pero realmente es fácil. Solamente hay que prestar atención al enunciado y ver qué es lo que está pidiendo. Acá probablemente no dé un error, pero en la clase paciente lo que yo haría sería en prestación, en vez de poner prestación, pondría por ejemplo prestación punto descripción. Así me devuelve en el toString de cliente. En la parte de prestación me dice, por ejemplo, kinesiología. En vez de pasarme todos los datos de prestación, me pasa solamente ese, ya que es una string. Después todo el resto quedaría así. Creo que está bien de esta forma. De todas formas se puede mejorar y mil veces. Bueno, espero que les sirva. Ponemos a correr el programa. Después ustedes manipulenlo con los datos. Y si tienen algún error, díganme. Pero yo creo que está andando bien y que le va a despejar las dudas o algunas dudas a algunos que están medio como desorientados. Nos vemos, sean felices y este video va dedicado para mi amigo Dieguito, que le pone el esfuerzo zarpadamente y de a poquito le sale y yo creo que va a ser un gran programador. Nos vemos.